Vamos a buscar en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar, antes de darle el texto bíblico, vamos a hablar de rompiendo maldiciones. Y debemos recordar qué es una maldición y recordar o saber, informarnos qué es una maldición, porque hay conceptos sobre la maldición un poco distorsionados. A veces se asocia con cosas, con rituales, con cosas muy fuertes, con palabras muy fuertes. Y una maldición no está asociada directamente con palabras fuertes o decir cosas muy grotescas contra otra persona. Nada que ver. La maldición es opuesta a la bendición. La palabra maldecir es maldecir, es hablar algo negativo acerca de algo o alguien. La maldición opera de esa forma, es decir algo negativo, aunque no sea grosero, aunque no sea grotesco. Y la bendición tiene que ver con lo que se dice bueno a favor de alguien. La bendición que más pesa en el universo y aquí entre nosotros es la de Dios. Nosotros podemos bendecirnos y Dios nos manda a bendecirnos. Hay un mandato en el Nuevo Testamento que dice no maldigan a nadie. Hay otro que dice bendigan a los que los maldicen. Dice la palabra de Dios, repito, el primer versículo, a nadie maldigan, dice la Biblia. Eso ya es una ordenanza del nuevo pacto en la sangre de Cristo. La nueva ley, la ley del amor. Antes estábamos bajo la ley de Moisés, que era ojo por ojo y diente por diente. Y mano por mano y pie por pie, decía la palabra. Si alguien hacía algo, se le hacía lo mismo o tal vez más fuerte. En la ley del amor, en la ley de oro, la gracia, dice no paguéis mal por mal, sino que le paguemos a todos bien por mal. Eso dice la palabra, cosa que no estamos acostumbrados. Hasta nos sentimos con el derecho a veces de decir, no, me hizo lo malo, yo también tengo el derecho de hacer algo parecido. Y la palabra de Dios dice que bendigamos a los que nos maldicen. Allá en lo más hermoso del Sermón del Monte dice, bendigan a los que los maldicen, háganle bien a los que los persiguen, hagan el bien. Son mandamientos de nuestro Señor, son mandamientos del del Nuevo Testamento, son mandamientos de la gracia, son mandamientos de un nuevo pacto que se activó con el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Y estamos bajo ese pacto ahora, la verdad. Y la bendición que más es relevante es la de Dios. Cuando Dios bendice a alguien, es algo impresionante. No se ve con mucha frecuencia, se lo digo, hasta donde mi experiencia me lo permite. No se ve con mucha frecuencia que Dios esté con la vía libre de bendecir a alguien. Más bien veo un Dios, por la Biblia y por la experiencia, como absteniéndose, como soportando el tener que maldecir, como dando un poquito más de tiempo para no tener que hacerlo, porque está establecida la maldición también, está establecida y opera de forma automática. Eso es como cuando hay semáforos y en una ciudad, no es que haya un policía de mal genio en cada esquina, es que si se pasa el semáforo en rojo y si de eso hay una cámara, sencillamente ya cometió una infracción que le genera una multa. Y eso si no le genera un accidente, que ya es otra cosa, que es otra reacción que es automática, que no hay nadie ahí castigándolo, alguien represivo, alguien vengativo. No, no es así. Son cosas que operan automáticamente, son leyes inmutables. Así son la bendición y la maldición. Hacemos cosas para que se genere la bendición y se genera automáticamente. El que honra a padre y madre será de larga vida y le irá bien, dice la palabra. Y así sucesivamente. El que trata bien a un extranjero también, o a la viuda, dice la palabra de Dios que también tiene una recompensa. Por eso es que la xenofobia, que es la fobia al extranjero, es como muy patrocinada por Satanás. Porque cuando alguien trata mal a un extranjero, nosotros que hemos salido de Colombia, muchos aquí hemos salido, usted también, o algunos van a salir, cuando uno pasa una frontera uno queda totalmente desprotegido.
Uno pasó 2 metros y ya está a la merced de leyes diferentes, de policías buenos o corruptos. Basta pasar nomás, pasar nomás. Y eso es impresionante, el cambio es brutal. Ya uno es un extranjero. Y la verdad que el tema ese es porque Satanás fomenta cosas que producen maldición. Las fomenta, las patrocina. Y nosotros quizá hemos incurrido en muchas cosas que han activado maldiciones. Hoy vamos a mirar cómo desactivarlas, cómo romperlas, cómo no seguir en esta cadena, porque Satanás le gusta mucho. Hay un video de lo que es el efecto dominó, lo vamos a ver, es muy corto, y eso es lo que le gusta al maligno. Albert Einstein, antes de morir, pidió perdón a la humanidad porque él dijo que su hallazgo de la reacción en cadena, de lo que es la reacción atómica, él nunca pensó que fuera para destrucción, para fabricar armas de destrucción masiva, pero él descubrió la reacción en cadena, es darle al átomo y ya. El átomo es la familia, es el núcleo. No, el núcleo del átomo es en este caso espiritualmente la familia. Se le da a la familia y se destruye la sociedad. Vivimos en una sociedad muy tremenda, muy descompuesta, y eso que no hemos llegado a extremos como otros países. Me decían personas, y no quiero hablar mal de Venezuela porque amo a Venezuela y nuestros hermanos están sufriendo mucho, pero cosas que son realidad. Me decía alguien que vivía en un apartamento de un conjunto cerrado por allá al sur de Bogotá, dijo: no, aquí es el paraíso. Aquí es el paraíso. Allá un conjunto como este, los vecinos se turnan para vigilar los carros en el parqueadero, porque si no hay quien vigile, amanecen sin llantas, amanecen sin nada, pues les quitan todo. Y dice, y hay atracos dentro del conjunto residencial. Hay atracos en las escaleras, hay atracos en los apartamentos, rompen la puerta a cualquier hora. Y yo, cuando comenzó esa crisis en Venezuela, yo estuve impresionante, impresionante. Yo salí de un centro comercial en un lugar bonito, en un lugar de casas bonitas, en un lugar agradable. Paró un carro, se bajó un hombre con un arma y me quitó el celular. Y en el día, en pleno día, y en un lugar que se suponía que no era peligroso. Pero la sociedad está descompuesta, pero es producto de eso, de darle a la familia, de padres que no sabemos ser padres. Al no saber ser padres, transmitimos maldiciones, transmitimos muchas maldiciones, y el tema es muy complejo, pero vamos a avanzar lo que más podamos el día de hoy. Entonces vamos a ver ese video, por favor. El efecto dominó, el que le gusta al maligno, o la reacción en cadena, es la forma, es la estrategia del diablo, que tiene que saberlo usted, tiene que saberlo. Él escogió la familia de forma abusiva para transmitir maldición. Dios la había escogido previamente para transmitir bendición. Es el trabajo usurpador del maligno. Cuando quieran. Gracias. En daar gaat hij. En daar gaat hij. Muy bien, hay otro videito por allí. Y la palabra de Dios dice abiertamente, mira, usted lo está viendo, está bien pasarlo, que Dios escogió a la familia para transmitirle a la otra generación la bendición, para transmitirle a la otra generación el conocimiento de Él, para transmitirle a la otra generación un bienestar. Pero cuando transmitimos cosas diferentes, vemos pues la herencia, una herencia no buena, una maldición realmente. Vamos a estar viendo claramente hoy, que Dios me ayude a expresarlo con claridad. Muy bien, vamos a recordar una maldición, repito, opuesta a la bendición. Pero veamos un ejemplo, en primera instancia, un ejemplo de maldición. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Muy bien, ahí termina esta primera fase de lo que es una maldición. Inclusive los tópicos de las Biblias, a este párrafo de 3 versículos le llama la maldición de la higuera. Recordar que la higuera es el símbolo nacional de Israel. Ese árbol hasta el día de hoy es supremamente significativo porque da fruto en invierno y da fruto en verano. Ese árbol es el símbolo nacional de Israel. Y la restauración de la higuera proféticamente indica el cumplimiento de tiempos finales. Y la higuera está siendo restaurada. Israel ha sido restaurado. Acaba de cumplir 70 años de restauración. Y dice la Biblia que la generación que vea la restauración de la higuera, que la higuera floreció y la higuera dio fruto, dice que cuando la generación que esté viva vea la higuera florecer, vendrá el Señor. Terminarán las cosas. En este caso era una higuera. El Señor recién el día anterior entró a Jerusalén, tuvo una entrada triunfal. El Señor entró en un pollino, hijo de asna, y la gente colocaba mantos y ramas y decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo que se llama como la entrada triunfal a Jerusalén. El día siguiente el Señor iba a derribar todo lo que estaba en el templo, los cambistas, los vendedores de animales, y esto fue intermedio. Este hecho ocurrió entre la entrada triunfal y cuando el Señor limpia el templo de muchas anomalías. Y ahí el Señor está caminando, interesante que dice: tuvo hambre. La Biblia es clarísima, si usted la lee con cuidado. Cuando Jesús habla de hambre o de sed, normalmente está hablando con una intencionalidad de hablarnos cosas espirituales. Cuando la mujer samaritana tenía hambre, tenía sed, pero no le dio agua, pero quedó saciado. Cuando los discípulos volvieron, lo ven hablando con una mujer, le quieren dar comida, él dice: ya no tengo hambre. Ellos se preguntan: ¿le habrá traído a alguien algo de comer? El Señor entiende que están allá hablando cosas que él no escuchaba, pero él sabe todo, y les dice: yo tengo una comida que ustedes no saben. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre y acabe la obra del que me envió. La comida para Jesús está asociada con cosas espirituales. El primer versículo, el 12, dice que al día siguiente, después de la entrada triunfal a Jerusalén, dice: tuvo hambre y vio una higuera de lejos, versículo 13, y se acercó porque la vio con hojas, ojo con eso, la vio con hojas. Y cuando la higuera tiene hojas, debajo de las hojas debe haber higos. Sin embargo, el Señor se acercó y no halló en ella nada, sino hojas. Pues no era tiempo, era una higuera que representa claramente personas que o sistemas que dan una fachada de que hay algo. Nosotros estamos muy presionados a vivir por apariencias, y nuestra cultura latina más todavía, pero el hombre en general en el mundo entero. Pero nuestra cultura es especial para que aparentemos. Y esta higuera tenía apariencia de tener fruto, pero no tenía fruto. Y tenía una apariencia inclusive fuera de tiempo, pero el asunto es que tenía hojas. Ahí fue el problema. Y luego el Señor, ¿qué hace en el versículo 14? La maldice. Dice que le habló a un árbol, y los discípulos escucharon. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Él estaba enseñando las 24 horas, ¿verdad? Y ahí lo ven hablándole a un árbol. Es muy posible que ellos no entendieron. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué le habla a este árbol? Algo le molestó al Señor. Y quedó una enseñanza hasta el día de hoy, que las apariencias no producen nada bueno. Que aparentar tener fruto sin tenerlo no es muy aconsejable para nadie. Ahora vamos al versículo 20 de este mismo capítulo 11. Porque el asunto quedó así y se olvidó. Y pasando por la mañana, al día siguiente, posiblemente, vieron que la higuera se había secado
desde las raíces. Así de que ellos escuchan a Jesús hablarle a un árbol, le dice que nadie más va a comer jamás fruto de él, y todo queda así. Como seres humanos normales, seguramente se olvidaron del asunto, pero se acuerdan cuando pasan por ahí y la higuera en un día está seca hasta las raíces. Y ya ellos reaccionan, versículo 21 en adelante. Vamos un poco. Dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que mal dijiste, se ha secado. Y Jesús, ¿qué les dice? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, ese monte está hablando de cosas negativas, de cosas que no nos convienen, de maldiciones y de cosas fuertes. Cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Te das cuenta de esta enseñanza tan linda? Son cosas muy hermosas. Y el Señor aprovecha para decirles: mire, ustedes pueden decirle, si ustedes creen en Dios, a un monte. ¿Qué es un monte en la Biblia? Un obstáculo que impide el camino que Dios quiere trazarnos para llegar a la victoria, al éxito, a las cosas buenas. Los montes en la Biblia, muchas veces, no todas, pero la mayoría, tipifican obstáculos en el camino. Dios quiere hacer caminos y hay montes. Pero si alguien le dice a ese monte, quítate, ¿cuántos montes habrán que están tratando de dañar nuestra familia? ¿Cuántos montes para que no sucedan las cosas? Dice la palabra que si le decimos quítate y échate al mar, obedecerá. Pero si no dudamos en el corazón, la fe hay que ejercitarla. Colóqueme ahí en el versículo donde dice: si no dudares, si le dice a ese monte y crees lo que dices, amén. Muy atentos para que me vayan ayudando a reforzar esta enseñanza. Y dice: el monte se moverá, le obedecerá. Eso es algo, un regalo de Dios muy grande, amén. Un regalo de Dios precioso. Muy bien. Entonces, parece que está un poco lento el programa ahí, pero no importa, seguimos adelante. Segundo punto, el primer punto es un ejemplo de maldición. Ya lo vimos, ahí está, mira lo que yo estaba pidiendo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Esa es la clave, iglesia linda. Sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Hermano, la duda es un veneno, un enemigo mucho más fuerte de lo que nosotros entendemos. Nosotros a veces convivimos con la duda, a veces no vemos lo que representa la duda, lo dañina que es. La duda es opuesta a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia: todo lo que no procede de fe es pecado. Dice Hebreos 12, allá 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con el tema de la fe, porque hoy la iglesia convive con unas crisis de fe, o convivimos con unas crisis de fe muy terribles, y parece que fuera normal. El Señor, si algo, como lo he enseñado muchas veces, reprochó con fuerza a sus discípulos, es que no tuvieran fe. Si algo molestó al Señor era que eran de poca fe, que la fe era de corta duración, y el Señor quiere algo muy diferente. Como segundo punto, el deseo del corazón de Dios es bendecir a su pueblo. El deseo del corazón de Dios es bendecir a su pueblo, amén, y a toda la humanidad, claro está, porque Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios. Quiere bendecir a su pueblo, quiere agarrar gente de la humanidad, hacer la parte de su pueblo, quiere agarrar ovejas que están afuera, hacer las partes de su redil. Todo esto lo está haciendo el Señor constantemente. Y el Señor nos dice que su deseo ardiente es que seamos bendecidos, pero está de por medio la obediencia. La obediencia es la que va a generar la bendición. Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 en adelante. Acontecerá, mira esta palabra para
Israel en su momento y hoy para nosotros también. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, o de Jehová tu Dios, o de Yahvé tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice el 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la gente la mandan a vivir a otro lado por salud. Usted va a ser bendecido en la ciudad, en el campo, en tierra fría, en tierra caliente, donde sea. El que quiera recibir esto, nosotros no dependemos de nadie diferente a Dios. Hay gente que le cambia la vida porque la mandaban para tierra caliente. Y el Señor dice, ¿sabe qué? Hijo mío, el sol no te va a fatigar de día ni la luna de noche. Ni el frío te va a hacer daño ni el calor, porque Dios creó las dos. Amén. Dios va a sanar, Dios va a hacer todo. Bendito el fruto de tu vientre, los hijos, el fruto de tu tierra, tu trabajo, el fruto de tus bestias, esas labores, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, los negocios. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esas son bendiciones que Dios le da al que lo obedece. Amén. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo. Santo es apartado, separado para él. Pues santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Hace poco, la semana pasada, me dieron testimonio de un hombre que es un dueño de una clínica que ha amasado una fortuna, y el hombre trabaja demasiado, casi no duerme, y lleva así muchos años, y acumuló un gran dinero. Y dijo que su sueño era tener una tierra sembrada de no sé qué cosa, no me acuerdo, y compró una tierra por allá en Córdoba y otra por acá más cerca, tierras gigantescas. Y era tan grande el proyecto que hasta tuvo que pedir dinero prestado, no le bastó con todo el que tenía ahorrado, que era muchísimo. Y cuando él comenzó a sembrar coincidió con ese tiempo donde se inundó Colombia. De los 32 departamentos se inundaron 28 hace unos años, ¿se acuerdan? Que vendían una vaca que valía 3 millones en 200,000 pesos porque no tenían dónde tenerla. Se le acabó todo al hombre. Diferente a lo que acabamos de leer. Dios enviará su lluvia a su tiempo. Los que siembran saben que se requiere el sol y la lluvia, el sol y la lluvia. Ese es el tiempo más lindo para el campesino, para el agricultor, para el que trabaja en eso. Sol y lluvia, sol y lluvia. Cuando es solo sol, sequía. Cuando es solo lluvia, inundación. Pero es que cuando se cuenta con la bendición de Dios, se cuenta. Cuando es en las fuerzas de la persona, se le va el asunto. Sin la bendición de Dios no hay nada. Porque si no hay bendición, hay maldición. Hay maldición y las cosas se van y se las roba todo el mundo. Y eso es como, aprovecho para enseñarle, el que no diezma, ni crea que usted va a disfrutar de esa plata. El diablo le va a quitar más de lo que era. Se lo digo, lo tengo, vea. Para mí eso lo tengo comprobadísimo. Porque la Biblia lo dice en Malaquías, que queda suelto el devorador. ¿El devorador qué hace? Devora. La persona se quedó con el diezmo que era de Dios
y por allá cualquier día una pérdida de no sé cuánto, y es mucho más de lo que le correspondía dar para Dios. Y aparte está bajo maldición. Dice: maldito sois con maldición, porque me ha robado todo el mundo, dice el Señor. Eso, allá hay una maldición en Malaquías frente al tema del diezmo. Dice: maldito sois con maldición. Por eso es que estamos en una cosa muy fuerte, que trabajamos durísimo y no se ven las cosas como se deben ver. Porque ahora puede que se vean financieramente, pero no se ve la paz en la casa, no se ve las cosas. Necesitamos la bendición de Dios. Amén. En tercera, bueno, veamos ahí Deuteronomio 28. Si los que tienen Biblia, por favor, en Deuteronomio 28, por favor me lees el tópico que está sobre el versículo 13. Sobre el versículo 15. ¿Qué tópico hay? Consecuencias de la desobediencia. ¿Cómo dicen otras Biblias, otros tópicos? Igual, todas igual. Y habla de, ¿cómo es el primer versículo? ¿Cómo dice? Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Usted sabe dónde termina ese párrafo? ¿Cuántos versículos? Del 15 al 68. La bendición fueron 14 versículos. La maldición ocupa del 15 al 68. Y quiero leer una parte de la maldición, porque es importante para lo que viene ahora. Quiero leer una parte. El versículo 16. Vamos lo más rápido posible. Dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro y en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti, escucha esto, mortandad, hasta que te consuma de la tierra, la cual entras a tomar en posesión de ella. Jehová te herirá con tisis. Una vez un médico me dio una conferencia hace unos 15 años, estábamos varios pastores, y nos explicó ese médico qué es tisis, qué es fiebre, qué es inflamación y qué es ardor con sequía. Ardor con sequía, con calamidad repentina, con añublo, nos explicó. Y dentro de todas esas enfermedades nos explicó que estaba el SIDA. Nos explicó científicamente aquel día. Con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. A los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y los cielos. Y la tierra que está bajo ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Bueno, eso sigue y sigue y sigue y sigue. Porque el Señor dice en su palabra: si usted me presta atención y hace lo que yo le digo, lo voy a bendecir. Si hace lo contrario, va a recibir maldición. Las enfermedades, muchas enfermedades. Personas que a su gente no le da nada, pero tienen que gastar millones para salvar el cuero. Millones y millones y millones. A sus hijos le negaron lo básico. A su esposa, a su esposo le negaron lo básico. Pero luego en una enfermedad se les va todo. Luego en una cosa, hermanos, el diablo se lleva todos esos bienes, se lleva todo eso. Porque está la maldición totalmente abierta. Tercer punto: ¿cómo romper las maldiciones? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 al 11. ¿Cómo romper las maldiciones? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué decía al final del versículo anterior? Hasta 1000 generaciones. Dios bendice a los que son fieles con Él.
Ahora el 8 dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demorará con el que le odia. En persona le dará el pago. Mire, hermano, todos sabemos que la gente que está contra Dios, eso es muy peligroso. Bueno, iba a decir algo, pero mejor no. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Amén. Ahora vamos a ir, por favor, a Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad. La iniquidad es el pecado que se transmite en la sangre de una generación a otra, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita, escuche esto último, que visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por último vamos a leer en este momento Éxodo 20, 1 en adelante. Y habló Jehová todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí están los 10 mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Perdón, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, no te inclinarás a ellas, a esas imágenes que se hacen con las manos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hasta ahí. Ahí comienzan los mandamientos. Ahí están los 10. Si quiere leer ese decálogo, está en Éxodo 20. Ahí sigue, pero no hay tiempo de leerlos todos. Son mandamientos. Esto se hace, esto no se hace. Y si obedecemos, nos va bien. Si no, pues vienen todas las consecuencias. Yo lo que quiero llamar la atención en este momento es a los que aquí ya tienen hijos, pequeños o grandes. Nuestro andar, nuestro comportamiento, o les produce a ellos bendición o maldición. Les produce a ellos o bendición o maldición. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros, las decisiones que tenemos. Si aquí un padre hoy decide, una mamá hoy decide amar a Dios como Él pide, o por lo menos comenzar a hacerlo, intentarlo, escudriñar, indagar: ¿cómo hago para amarte, Señor? Yo me dispongo, perdóname. Comienza a sus hijos a cambiarle la vida ya mismo. Hoy mismo comienza ese asunto. Si aquí hay gente así indolente, mala consigo mismo, que no le importa nada, menos su familia, pues no va a cambiar. Y las cosas, a los hijos les va a tocar batallar de otra forma. Ya no van a recibir el beneficio de los padres. Ya no tienen esa opción. Les tocó de otra forma, que la voy a mencionar dentro de un momento. Un plan de contingencia que voy a mencionar. Pero el plan más hermoso es cuando los padres decidimos cambiar y obedecer a Dios, no ir contra Dios. Hay gente que está en las iglesias y está contra Dios, y son líderes y parecen los mejores del planeta, pero están contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice haga esto y dice no me gusta y no lo hago y punto. Van en contravía, van desobedeciendo, van desafiando a Dios. No sé como impresionar por el que se llama líder, porque el que se llama diácono, pastor. Usted no se deje impresionar por nadie, ningún ser humano. Déjese impresionar cuando esa persona legítimamente quiere agradar a Dios. Amén. Porque si estamos acá con títulos de todo y estamos contra los mandamientos de Dios, pues nos va a ir re mal, hermano. Y somos un pésimo ejemplo para todo el mundo. Y además, gente muy mala con sus propios hijos. Muy mala. Mire, hermano,
La Biblia dice que en los últimos tiempos se multiplica la maldad antes que venga el Señor. Y parte de la multiplicación de la maldad es que ya no hay amor natural por los hijos. Se defienda como pueda. Y Dios dice, cambie usted para que les transmita algo bueno. Cambie usted. Y eso no, primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo vivo es egoístamente. Esa es mi ley de muerte. Hermano, vivimos en países y en un mundo general, pero en países muy contaminados, donde la ley de muerte es brava, hermano. Eso por nadie, hermano. Mire, hermano, con decirle que una pareja puede tener un niño pequeño y que ya más o menos se entiende, y puede decir, ay, lo amo, ay, y cualquier día que le saquen la rabia, hermano, cualquier día delante del niño dice, ya me voy, y nos separamos, y el niño está oyendo, la niña está oyendo. Estaba hablando de esas contiendas cotidianas, ¿me comprende? Estoy hablando de esas parejas jóvenes que se amenazan y sabe que va a parrandearse al hijo, sabe que lo va a dañar, sabe que lo va a traumar, pero no cierra la bocota, la abre. Y puede que ni se separe, pero ya hizo el daño, ya lo hizo, ya causó el mal. Y después queremos que nuestros hijos estén perfectos. Eso no es tener amor hacia los hijos. Eso es tener indolencia, maldad hacia ellos. El corazón de espaldas, como lo dice la palabra de Dios. El corazón de espaldas a los hijos. ¿Cómo romper las maldiciones? Rompiendo patrones de vida. Escríbalo claramente. Rompiendo patrones de vida. Tiene varios nombres. Se llaman paradigmas falsos, se llaman estructuras, se llaman patrones de vida, se llaman sistemas. Llámale como lo quiera, hay que romperlos, pero bien rotos. Si no se rompen, sigue el asunto como un mecanismo, como una inercia, una fuerza de la inercia. Vamos a Génesis 12, que ahí está la clave de la clave. Es de lo más lindo que hay. Génesis 12, 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un hombre cualquiera, de una cultura contaminadísima, allá en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, en un imperio pagano. El papá fabricaba ídolos. Taré, el papá de Abraham, era fabricante de ídolos. Imagínense la herencia de este hombre, en una cultura pagana, en una cultura terrible, en un imperio cruel, y aparte con una familia especial. Dice, Dios le había dicho a Abraham, escogió a un hombre, por decirlo así, a mi manera cualquiera, no es que fuera re especial ni nada. El Señor dijo, voy a escoger uno de estos contaminados, lo limpio y comenzamos una nueva historia. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El Señor le está diciendo, como lo he enseñado en ocasiones anteriores, rompe los círculos de influencia, nuestra cosmovisión, lo que nosotros somos, lo que los científicos y psicólogos y psiquiatras llaman las creencias, lo que se mete desde niño. Yo creo lo que veo, el entorno, la cosmovisión. Somos influidos. Una persona de Caldas piensa como caldense. Una persona de Bogotá tiene una idiosincrasia diferente. Uno de más allácito piensa de otra forma. Otro de otro departamento parece de otro mundo. ¿Pero qué lo influyó? La familia, la cultura, la educación, la religión. Lo condicionaron. Está alienado por lo que es su familia, alienado por lo que le pasó, su entorno. Usted no saque una persona de un entorno que solo vea nada más unas cuantas cosas y piensa que ese es el mundo entero. Piensa que ese es el mundo entero y todo gira alrededor de eso y nada más. Y esos paradigmas, que los paradigmas no todos son falsos, hay paradigmas reales. ¿Qué es un paradigma? Es una forma de pensar que se convierte en una ley para todos, debido a que se considera que es la forma adecuada. Pero hay paradigmas falsos muchísimos. Y el Señor le está diciendo a Abraham, corta los círculos de influencia, sal de la influencia de tus padres. Esto le está hablando Dios a todos hoy acá.
inclusive al que el papá ya se le murió, pero se parece todavía tiene lo mismo. Y se va a morir así si no reacciona. Dice, deja tu tierra, tu parentela. Tu tierra es influencia cultural. Parentela es influencia de familia, genética. Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios mío, el Señor dice vida nueva. ¿Sabe qué le llama a Dios a Abraham? Entre otras cosas, tiene varios nombres, pero uno que es el precursor, el primero de un linaje bendito, o sea, linaje bendecido. ¿Qué es linaje? Prole, familia, grupo, etnia. Eso es linaje. Hay linaje malo y hay linaje bueno. La palabra suena como bonita, como si fuera siempre bueno. Linaje, hay linajes muy malos y hay linajes muy buenos. El linaje de Abraham es el linaje bendito, lo vamos a estar viendo también. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y luego dice el versículo 2, mire la promesa, cuando dice rompe esto, rompe, y dice, y haré de ti una nación grande. Y el hombre era estéril y la esposa también. Y ya viejo, y se hizo más viejo. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Amén. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham no solamente es el patriarca, es el papá mayor de todo Israel. No solamente es el padre de las 12 tribus indirectamente en sus hijos y nietos, sino que es el número uno de lo que es el pueblo de Dios en el mundo entero. El pueblo de Dios en el mundo entero. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Todas las familias de la tierra. Oh Dios mío, muchísimas gracias. Es un linaje bendito. Veámoslo en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:29. Dice, no, el 3:29 primero. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Impresionante. Dios nos quiere hacer de un linaje bendito. Y Dios escogió a este hombre para que sea, es la forma de romper maldiciones. Hacer lo que hizo Abraham. Someternos a ese precepto divino. Someternos a la bendición. Obedecer a Dios. Cuando leímos Deuteronomio 28, todo radica en el sometimiento a la voluntad de Dios. Si no nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a estar bajo maldición. ¿Cuántos bajo momentos de ira dicen, sí, yo sé que poner la otra mejilla, pero qué va? ¿Cuántos? ¿Cuántos que dice aman al enemigo? Dice yo a ese que lo voy a amar. ¿Cuántos? Estamos contra Dios de frente y queremos que nos vaya bien. Queremos bendición. Y que nos pasamos ahí cual agoreros detrás de las bendiciones, donde venga el profeta, ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a bendecir? Ay, que me ore por mí, no sé quién. Eso no sirve para nada. Si nosotros andamos en contravía, eso no sirve para nada. Eso es una gorería. Eso es una cosa rara que se metió a la iglesia. Rara. Como ocultismo, pero disfrazado. No te puede bendecir Dios así oren por ti 1000 pastores, a menos que te pongas en orden. No te puede bendecir Dios. No puede. No podemos andar en contra de Él y pensando que todo va a salir bien y que Él me comprenderá porque yo soy así. No. Nos da una palabra, un manual de vida. Y nos dice que nos quiere hacer de un linaje de alguien que fue capaz de cortar toda esa influencia, quedar 0 kilómetros y dejarse influir solo por genética divina. Eso hizo Él. Eso hizo Dios. Ahora le voy a mostrar el mejor camino. En Malaquías le voy a mostrar el mejor camino. El camino, la autopista más veloz para salir de las maldiciones. No sé cuántos quieran esto. No sé cuántos quieran esto, iglesia. Parece que no todos, ¿cierto? ¿Quién quiere el camino más directo para salir de maldiciones? Aquí está. En Malaquías, donde terminan los 2 últimos versículos del Antiguo Testamento. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y mira el versículo, el último de la Biblia. Mira lo que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Amén. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He leído varias versiones. Dice: o si no, tendré que maldecir la tierra con maldición. Si no pasa esto. Tú tienes hijos, ¿cierto? Tú vas a tener, tú tienes. Volver. Supongamos que, bueno, esta agenda me sirve. Aquí la parte de atrás me la rayó un nieto. Tiene un rayón. Dice la Biblia que el corazón de nosotros, cuando nacen nuestros hijos, está así, de espaldas a Dios, de espaldas a los hijos. ¿En qué se comprueba? En cómo manejamos las cosas con ellos. Está comprobado. Nuestro corazón le da la espalda a ellos. Y dice el Señor: yo voy a hacer que el corazón se vuelva. La palabra volver es un giro de 180 grados en una dirección determinada. En la Biblia significa eso: giro de 180 grados en una dirección determinada. Entonces, cuando yo nací, mi papá y mi mamá estaban su corazón totalmente de espaldas a mí. Y Dios diseñó al hombre para que el corazón del hombre esté muy, muy de cara a los hijos. Y dice el Señor: yo haré que se vuelva. Yo haré que se vuelva. ¿Me comprende? Como, ponte en pie. Hasta aquí un poquito más cerca. Es como si él fuera mi hijo. Y cuando él nació, cuando tú naciste, yo estaba así para ti. Dice la Biblia: yo haré que se vuelva, que lo vea como hijo, que lo cuide como hijo, que lo ame como hijo, que le transmita bendición y no maldición. Pero a ti te pasó lo mismo. Cuando nació tu hijo, también corazón de espalda. No es que ellos son el comodín, primero yo. Pero cuando uno dice: mi hijo, es mi responsabilidad formarlo, entrenarlo, amarlo, hacer que sea feliz, que le vaya bien. Pero el hijo, cuando comienza a tener malas costumbres, ya se está asegurando maldiciones. Ya se está asegurando que le va a ir mal en la vida. Gracias. Este es el camino más directo. Todos los papás que están acá, si deciden, si se les da la real, le dice: Señor, ayúdame a hacer esta operación. Yo estoy luchando legítimamente. Podrán acusarme de muchas cosas, y tienen razón. Pero una cosa que nadie me puede a mí encarar en esta iglesia ni en ninguna parte, es que estoy luchando legítimamente para que mi corazón esté de frente a los hijos. Hace 8 años estoy en esa lucha. Pero tiene que ser la pareja, los padres, plural. A veces nos inventamos unas cosas. No, que es el papá el que determina. Nos inventamos cosas. A veces le damos mucha responsabilidad a la mujer en algunas cosas, otra vez al hombre, pero todo eso es diabólico. Porque los dos tenemos 50-50. 50-50. Ahora, si usted tiene papás de esos que son como Jalisco, que no se raja, y que aunque me maten sigo siendo el rey, usted no tiene esperanza por ese lado. Pero hay un plan de contingencia para usted. Rompa la maldición usted, y de ahí para adelante los que sean sus hijos algún día. Si usted tiene papás de esos duros que no van a cambiar nunca, no espere más. Láncese a algo que es un poquito más difícil, porque es plan de contingencia. Rompa usted, diga: yo seré el primero de una nueva cadena. No sé si por esta ocasión, iglesia amada, Juli, todos, hay unos videos demasiado importantes, científicos. No sé si por esta ocasión me regalen unos minutos y le damos fin a este mensaje. A mí me parece súper importante, sinceramente. Si hay que suspender el discipulado, se suspende. Necesito, ¿cuántos votan a favor? Levante su mano. De terminar. Gracias. Esto es así. Vamos a ver, escúchame. Ustedes van a meter a internet: digita epigenética, digita metilación,
Y usted va a encontrar miles de videos científicos súper serios. Escogí dos que no parecen tan serios porque necesitamos comenzar por lo suave. Yo hubiera podido escoger algunos que son con una terminología, y yo no soy científico, pero estoy muy interesado en el tema y he aprendido. Pero no pretendo ser un médico ahorita porque leí unas cuantas cosas. Pero mire, inclusive escogí el video de un muchacho que sabe lo que habla. Sabe lo que habla. Vamos a ver dos videos sobre lo que es epigenética y metilación. Epigenética en la Biblia se llama arrepentimiento, metanoeo, cambio en la forma de pensar, rompiendo paradigmas, estructuras, patrones de vida, maldiciones. Vamos a ver cómo es que opera esto. Puedes colocar. Y si te digo que lo que tus padres y abuelos vivieron se quedó guardado dentro de ti y forma parte de quien eres hoy. Esto es debido a la epigenética, y esta podría darnos el secreto de cómo controlar el sistema inmune para acabar con el cáncer, de cómo desarrollar nuevos tratamientos contra la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, pero más allá, de cómo construir y reparar órganos. Esto puede sonar como sacado de una película de ciencia ficción, pero en realidad existen muchísimos grupos de investigación a lo largo del mundo tratando de conseguir esos objetivos. Para comprender qué es esto de la epigenética, debemos recordar nuestras clases de biología, en la que en algún momento nos dijeron que todos tenemos ADN y que dentro del ADN se encuentra nuestro material genético. El material genético es el conjunto de instrucciones a partir de las cuales se controla la mayoría de las características y funciones que nuestro cuerpo tiene. Y está dentro del ADN, físicamente dentro del ADN, que es esta como doble cadena, con una escalera doblada así. Estas características, estas funciones, tú las puedes heredar a tus hijos a través del ADN. Pero además, este material genético te define como persona. Es como una huella dactilar o como un código de barras que solo tú tienes y no compartes con nadie más. Es algo que te hace único, excepto si tienes un gemelo. Si tienes un gemelo, con él compartes todo el ADN. En realidad no hay diferencias entre tú y tu gemelo. La ciencia que estudia todo esto del ADN, las características y cómo puedes pasar esas características a tus hijos, se llama genética. Y tiene muy bien estudiado esto, lo tiene en verdad bien estudiado. Lo tiene tan bien estudiado que puedo decirte que si tienes los ojos cafés y tienes hijos con alguien de ojos cafés, tienes un 75% de probabilidades de tener un hijo con los ojos cafés, un 18 y algo por ciento de probabilidades de tener un hijo con los ojos verdes y un 6 y algo por ciento de probabilidades de tener un hijo con los ojos azules. Hermosas leyes de Mendel. Entonces, si al final tienes hijos, yo no quiero, pero tú sí, supongamos, tienes un hijo con los ojos azules, no es que te engañó tu esposa, es que tal vez el niño cayó en ese 6% de probabilidades de tener los ojos azules. No, la verdad no, la verdad es que muy probable te engañó tu esposa. Es mucho más probable que lo hayan hecho, pero existe esa posibilidad del 6%, entonces le puedes dar el beneficio de la duda y engañarte a ti mismo y continuar con tu vida. Ahora, la genética tiene tan bien estudiado estos fenómenos que podemos evitar que nuestros hijos nazcan con enfermedades genéticas, podemos incluso elegir el sexo de nuestros hijos. Inclusive, si tu hijo ya tiene una enfermedad genética, hay maneras de quitar la sección dañada del ADN y poner la sección que está bien. Existe la terapia génica, ya se ha hecho antes, ahorita tiene algunos problemas de regulación, porque eso lo podemos tratar en otro momento, en otro video. Corte. Ay, lo pegué al micrófono. Pero existen algunos fenómenos que la genética no puede explicar. El primero de estos fenómenos que la genética no puede explicar, tal vez ya lo pensaste, cuando dije que los gemelos eran iguales en su material genético. En realidad seguramente pensaste, yo conozco algún gemelo y sabes, tienen diferencia en gustos, tienen diferencia en la forma en la que son e incluso tienen algunas diferencias en la apariencia. Justo ese fenómeno no lo puede explicar la genética. Si tienen el mismo código que los define, que define sus características y sus funciones, el mismo material genético, ¿por qué entonces tienen esas pequeñas diferencias? Pequeñas o grandes las tienen, ¿de dónde vienen? Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno es un poco más complicado. En el 2012 le dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología a John Bernard Gurdon por demostrar, entre otras cosas, que todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo material genético. Y eso hace que te preguntes algo. Si todas las células de tu cuerpo, las que están en tu mano y las que están en tu cara y en tu ojo y dentro de ti, tienen el mismo material genético, ¿por qué tienes células del ojo distintas que las células de la mano? ¿Por qué son distintas si tienen el mismo material genético?
¿Y por qué son distintas las células de tu cerebro que las células de tu corazón? O ese tipo de cosas, ¿sí me entienden? Eso tampoco lo puede explicar la genética. Más aún, cuando tú te cortas, ¿cómo se cierra la herida? La herida se cierra porque las células de la piel tienen hijitas células de la piel hasta que cierran la herida. Eso entre otras cosas. Pero el punto es cómo las hijas saben que tienen que seguir siendo células de la piel. ¿Por qué no se convierten en células del cerebro? Tienen una memoria que permite que guarden esas características y que no está en el ADN. Entonces no lo puede explicar la genética. El tercero de estos fenómenos es el siguiente. En un experimento en la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Georgia, Estados Unidos, se tomó a una ratita y se le expuso a un aroma. Y cada vez que se le exponía este aroma, siempre el mismo, se le infundía miedo a través de diferentes estímulos, hasta que la rata finalmente acabó por tener miedo al olor en sí mismo, ya sin los estímulos. Este es un experimento clásico de acondicionamiento psicológico, pero lo impresionante es que los hijos de la rata nacieron con el miedo a ese estímulo. Pero no solo los hijos, los nietos también nacieron con el miedo a ese estímulo. A pesar de que tomaras a la hija rata y la pusieras a que fuera criada por otra mamá, aún así tenía miedo al olor. Lo que quiere decir que de alguna manera el ambiente imprime algo en ti que no está en tus genes, pero lo puedes heredar a tus hijos. Piensa en esto, cómo eran tus padres y qué guardaron en ti. Todos estos fenómenos que tratan sobre características, sobre funciones y que se heredan, que se pueden heredar de una rata a otra rata, de una célula de la piel a una hijita célula de la piel, todos estos fenómenos no se pueden explicar con la genética porque no hay cambio en el ADN, no hay cambio en el material genético. Todos estos se agrupan bajo la misma denominación, la denominación de epigenética, que rompe, que destruye los límites de la genética y que está por encima de ella. Epi quiere decir en griego encima de, epigenética, arriba de la genética, que se pone o se sobrescribe sobre el código que tú ya tienes. Ahora mismo tenemos formas moleculares de medir la epigenética, de medir marcas químicas. ¿Cómo funciona la epigenética? Tenemos algunos modelos y algunas explicaciones sobre cómo funciona esto. Son marcas químicas que están sobre los genes y que permite que los genes que forman parte del material genético se lean o no se lean. Dependiendo de si se leen o no se leen, todo tu código puede cambiar. A ver, para que me entiendas, si tú tienes un libro en tu casa y todo el mundo piensa que eres muy intelectual porque tienes ahí tus libros, pero en realidad no los lees, es como si en realidad no los tuvieras. Y es lo mismo con los genes. Si este gen, que es parte de tu código genético, no se lee, es como si no lo tuvieras. Y parece que estas marcas, el ambiente es el que las imprime en tu ser. Esto lo podemos ver reflejado en un experimento que se realizó por un equipo multidisciplinario y multinacional sobre gemelos en parte de 3 y 50 años. Primero compararon los cromosomas de gemelos de 3 años, midiendo las marcas epigenéticas, en este caso en color rojo y amarillo, y se dieron cuenta que los patrones entre los cromosomas de ambos hermanos, del hermano 1 y el hermano 2 de 3 años, eran idénticos. Pero cuando miraron a los cromosomas de gemelos de 50 años y compararon al hermano 1 con el hermano 2 pero de 50 años, se dieron cuenta que los patrones de colores eran completamente distintos, lo que nos deja pensar que a lo largo de tu vida el ambiente va imprimiendo esos patrones que hace que seas quien eres y que por eso, aunque tengas un gemelo, sigues siendo único. Reflexiona un poco sobre el experimento de las ratas. Reflexiona un poco sobre el experimento de los gemelos. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Has escuchado el dicho de eres lo que comes? Pues en realidad eres lo que comes, pero también eres lo que vives, lo que has vivido, y serás lo que vivirás. Eres lo que tus abuelos vivieron y las experiencias de tus padres. Todo eso es lo que eres tú, aunado a tu material genético. Imagínate toda esa complejidad. Eso te hace quien eres y te hace único. Pero más allá, esto quiere decir que tú puedes elegir quién quieres ser. Tú puedes elegir las experiencias que quieres vivir para conseguir ser a nivel epigenético y a nivel biológico quien tú quieres ser. Y eso es algo muy hermoso, algo que la epigenética nos permite hacer. ¿Y qué tiene que ver todo esto de la epigenética con construir órganos y con repararlos? Quiero que te imagines esto. Tienes todos los órganos de tu cuerpo y cada uno de ellos que provienen de una sola célula. Todo tú completo provienes de una única célula, del óvulo. Ahora imagínate a esta célula con un patrón epigenético particular, comenzando a dividirse. En cierto momento, las hijas de esta célula, debido al ambiente, adquieren un patrón epigenético distinto, y eso hace que estas células puedan dar lugar a órganos tan distintos como el corazón y el cerebro. Si nosotros pudiéramos comprender cómo establecer esos patrones epigenéticos, esa memoria epigenética celular, seríamos capaces de construir órganos en el laboratorio y con ello salvar miles de vidas. Muy bien, vamos a ver el otro video de inmediato.
hay videos muy científicos y todos los que quiera. Ahí usted tranquilamente puede ver e informarse. Escogidos sencillos, pero no quiere decir que esto no sea serio. Vamos a ver el otro. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Muy bien. Mis amados, la palabra de Dios, cuando le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, le está diciendo corta con todo esto, con toda esa influencia. Cuando la palabra de Dios nos dice que el reino se iba a acercar y que el requisito para entrar en él era el arrepentimiento, es la metanoia, el cambio de pensamiento. Nosotros podemos, con la ayuda de Dios, porque Él lo reveló primero. Esto de la epigenética, en 1850, el primero que estudió esto fue atacado, fue ridiculizado, era una mujer, una científica, y la descalificaron en el mundo entero. Para 1900 esta ciencia fue aceptada por los científicos del mundo entero y se considera una ciencia hoy de las más revolucionarias que hay.
es epigenética, es arrepentimiento, es no seguir pensando igual, es seguir ahora a uno que nos va llevando hacia una vida superior. Necesitamos esta experiencia tan maravillosa. Ahora, la epigenética le llaman lo que es la influencia ambiental. Y cuando la metilación, que son unas sustancias químicas, cuando los metilos se activan y se adhieren al ADN o a las proteínas, según a quien se adhiera, o activa el gen o lo silencia. Si se activa a lo que es las proteínas, lo estimula. Le voy a poner un ejemplo. Una persona tiene un gen de cáncer y un día se lo descubren los médicos y le dice: usted tiene cáncer. Esa persona ya tenía el gen y por alguna razón ambiental no se bloqueó, porque vivió una vida no muy bonita, no muy buen ambiente, no muy buena alimentación, no buenos hábitos. Vivió una vida de constante presión, estrés, y se cultivó, se hizo muy, muy fértil el ambiente para que se manifestara el cáncer. Cuando se manifiesta, y si esa persona es negativa, es tristona, es de esas personas que todo lo ve con ojos negativos, con ojos de tragedia, el médico le dice tiene cáncer, esa persona en cuestión de horas se le reproduce y se dispara el proceso cancerígeno por la melancolía con la que sale del consultorio médico. En el momento que sale triste y diciendo a la familia me voy a morir, comienza a acelerarse el proceso destructor del cáncer. Las células se comienzan a multiplicar, se enferman más, pero cuando alguien, que es casos raros, es como un hombre del cual leí que le dijeron tiene cáncer y dijo no acepto, y no era ni cristiano ni nada de eso, no aceptó esa enfermedad y comenzó a luchar legítimamente, y la enfermedad de este hombre desapareció. Porque cuando la metilación va al ADN directamente, bloquea, silencia el gen parásito, el gen de la enfermedad. Por eso es que Dios nos dice: quiero que seas libre de maldiciones. Quiero que seas libre de maldiciones. Quiero que te arrepientas. Quiero que vengas a mí. Quiero que vivas como yo digo, como yo quiero que tú vivas. Amén. La metilación tiene esto: no solamente estimula, sino que si el ambiente es malo, si una casa vive en un ambiente feo, una persona vive en un entorno feo, de disgustos, de rapiña, de codicia, de inmundicia, de ira, de violencia, de maltrato, de malos hábitos, esa persona totalmente está expuesta a que toda la información genética negativa que tiene de muchas generaciones se le active. Cuando alguien vive, como el caso de dos gemelos, uno le dio cáncer, al otro no. ¿Por qué? Porque uno fue adoptado por una familia de otro país, de otro continente, y la calidad de vida fue muy buena. ¿Tenía el gen de cáncer? Claro que lo tiene, como un libro sin leer. O como dicen otros científicos, es como un libro que se le hacen tachones y no se puede leer. Así es la metilación actuando a favor. La metilación actúa o a favor o en contra, dependiendo del ambiente. ¿Qué ambiente tenemos en la casa? ¿Qué ambiente tenemos en la casa? ¿Qué ambiente tenemos para los hijos? Oh, Dios mío. Ahora, no hablemos solo de cáncer, para terminar, no. O de problemas cardíacos, problemas que son enfermedades congénitas, heredables. No, hablemos de ser maloso, como el papá, como la mamá, como el abuelo. Hablemos de homosexualidad, que si un bisabuelo tuvo experiencias homosexuales, el bisnieto tiene genes de homosexualidad, que es una desviación. El alcoholismo pasa lo mismo. Inclusive, no tengo tiempo, pero le puedo leer ahí en Éxodo, creo que es 23, después le doy la cita, donde el Señor dice: los madianitas y los moabitas no entrarán en el campamento de Israel hasta después de 10 generaciones. Pastor Juan Pablo, los genes de las abejas, de los zánganos y de las reinas son los mismos. ¿Por qué son diferentes? Por el ambiente. ¿Cómo los tratan?
La reina es que tiene genes de reina, es que escogen a una abeja cualquiera y la alimentan solo con jalea real. ¿Cuánto vive una abeja normal, obrera? 60 días. ¿Cuánto vive la abeja reina? 7 años. ¿Dónde está la diferencia? Y el trato. La tratan como reina y la alimentan como reina. ¿Vive cuánto? 7 años. Frente a una obrera que tiene la misma información genética, pero vive 60 días. ¿Se dan cuenta? Y los zánganos es lo mismo. Es según cómo les traten y desarrolla un cambio astronómico. Los zánganos son mucho más grandes que cualquier abeja obrera. Pero ¿de dónde viene ese tamaño? La abeja reina también. ¿De dónde viene esa larga vida que tiene la abeja reina? De un trato especial. De un trato especial. Te recuerdo esto, hubo ese experimento con unas ratas que las trataron bien, con buena alimentación, y cambiaron en todo. Su color cambió todo, absolutamente todo. Pero una fue expuesta a un alimento nocivo y todo se dañó en ella. Sus hijos eran temerosos, sus hijos eran miedosos y sus hijos tenían enfermedades y tenían obesidad y problemas cardíacos. Son cosas tremendas, iglesia. Son cosas tremendas. Recuerde que también le dije otra cosa. Gente que fue torturada por Hitler y salieron de campos de concentración, sobrevivieron. Muchos años después, sus descendientes, aunque viven bien, aunque viven holgadamente, aunque están bien, muy bien, les encontraron genes de miedo y de desnutrición. De miedo y de desnutrición. Mi amado, si usted quiere romper maldiciones, ahí está Dios como aliado de nosotros. Póngase en pie, no se va a salir, oremos. Dios, muchas gracias por todo, Padre. Muchas gracias por todo, mi Señor. Oh Dios mío, tú, como lo dice la palabra en Deuteronomio 23:5, si lo ponemos ahí, Dios convierte la maldición en bendición. Levante la mano los que quieren bendición, por favor, y que quieren romper estructuras, paradigmas, patrones, y que quieren, sobre todo quiero ver las manos de los padres que dicen: por mi hijo, por mi hijo, por mis hijos, por mis hijos yo rompo todas las maldiciones, yo me vuelvo a Dios, yo me vuelvo a la palabra. Los científicos, como se lo dije, van a encontrar miles de artículos, hacen su mejor esfuerzo. La Biblia lo dice de la manera más hermosa y más sencilla. Tú haces lo que Dios te dice y la maldición se convierte en bendición. Por favor, rompa eso. Por favor, rompa. Si aquí hay gente así, alienada en la mente, que dice: ay, me gusta parecerme a mi familia, hermano, usted no sabe lo que habla, usted está en la ignorancia, usted no quiere tener ni el olor de sus padres, hermano, ni el olor, hermano, ni el olor. Usted no puede tener nada de ellos. Corten eso para su hijo, córtenlo. Cada uno. No podemos seguir en lo mismo. El robo, la deshonestidad, ser desleal se hereda. Un desleal tiene hijos desleales. Una persona que no es leal con nadie, esos hijos no son leales con nadie en este planeta, hermano. Con nadie, con nadie. Y en su hogar se va a manifestar esa deslealtad. Usted tiene que romper esa maldición. Tiene que romper, tiene que renunciar en el nombre de Jesús. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Los hábitos malos hay que acabarlos. Dice la Biblia: dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Hacer lo malo ya sabemos, hay que desaprender. Hacer lo bueno no sabemos, hay que aprender. No sabemos. Por eso dice: dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Amén. Dios mío, que Dios los bendiga.